Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, como todos saben, septiembre es el mes de la Biblia. Eso es porque en 1569, ¿no? En septiembre de 1569, se terminó la impresión de una Biblia que se conoce como la Biblia del oso, ¿no? Porque tenían la tapa, tenía la figura de un oso tomando o alcanzando un panal de miel. Era la primera traducción completa al español de la Biblia, ¿no? La primera versión de la que muchos de nosotros tenemos y leemos, que es la versión de Reina Varela, o Valera en realidad, no, Valera, ¿no? Que bueno, fue traducida por primera vez, después fue revisada varias veces, pero bueno, recordamos en este mes en memoria de ese acontecimiento. Entonces tenía ganas de compartir con ustedes algo acerca de este libro maravilloso que tenemos, que es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es una colección de escritos, eso es lo que significa el nombre, ¿no? Son 66 libros de los que disponemos, divididos en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se escribió alrededor, en el periodo de 1400, 1500 años, más de 40 autores, lugares diferentes, idiomas diferentes, circunstancias diferentes. Sin embargo, toda ella mantiene una impresionante unidad, tanto de temas, ¿no?, como también a lo que apunta, porque toda la Biblia en general, en realidad, apunta a la persona del Señor Jesús, ¿no? Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema de la Biblia es Jesucristo, ¿no? La historia de la redención, de cómo Dios había trazado un plan desde antes de la fundación del mundo para alcanzar a los seres humanos, ¿no?, a pesar de nuestro pecado y rebeldía. Nosotros tenemos por ahí, lo que pasa es que no hay más impresos, ese papelito que decía en qué creemos, ¿no?, que era como un resumen de las principales enseñanzas que creemos en la iglesia y creemos que lo que la Biblia enseña. Y hay un apartado que habla acerca de la Biblia, ¿no?, porque es muy importante tener claro lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Y dice ese papel: creemos que los 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, verbal y plenariamente inspirada por el Espíritu Santo, infalible en los manuscritos originales y la autoridad final para la fe y la conducta del creyente, ¿no? Un resumen en un párrafo de lo que creemos de la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, cada palabra inspirada por Dios, inerrante, o sea, sin errores en los manuscritos originales, y qué es lo que nosotros usamos como nuestra norma de vida, ¿no? La base para la conducta, para la fe, para la esperanza del creyente, la encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que estudiamos, eso es lo que predicamos, y eso es lo que tenemos que obedecer, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta, pero no quería hoy tener una mirada desde una perspectiva teológica de la Biblia y detenernos a pensar en estas doctrinas tan importantes como la inspiración o la inerrancia, sino pensar en la Biblia desde una mirada más subjetiva, ¿no?, desde la mirada de alguien que conoce la palabra de Dios, la ama y la vive, ¿no? Por eso quería compartir con ustedes unas reflexiones en el Salmo 19. Salmo 19 es escrito por David, que sin duda es una persona, un hombre que estaba profundamente inspirado por la palabra de Dios, ¿no?, y que a lo largo de su vida y de su experiencia se destaca el conocimiento que tenía de Dios, de su palabra, y el respeto y el amor que le profesaba. Es un salmo conocido, creo que por muchos, por la mayoría, cantado, ¿no? Yo conozco por lo menos 3 canciones que hay en este salmo, casi todos hay distintas canciones que lo cubren, pero vamos a mirar un poquito lo que dice. Es que le invito a leerlo. Dice, Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Un salmo escrito para ser cantado, no está dedicado en el párrafo inicial al músico principal, seguramente algún jefe o líder de alabanza, esos que había establecido, para que dirija el culto a Dios en el tabernáculo y después en el templo. Y hay como tres partes en este salmo, ¿no?, que podemos distinguir. Una primera parte en los versículos 1 al 6 que hablan de la forma en que Dios se revela a través de la creación. En los versículos 7 al 10 encontramos la forma en que Dios se revela a través de su palabra. Y en los últimos versículos, del 11 hasta el final, se habla un poco acerca de la reacción de la persona que lee la palabra de Dios. Y vamos a comentar algunas cosas de la primera y de la última parte, pero me gustaría más que nada pensar en la del medio, ¿no?, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no?, esa que a veces cantamos, la ley de Jehová es perfecta. La primera parte tiene que ver con la forma en que Dios se revela a través de la creación, ¿no? David, recordemos que su juventud, su infancia, la pasó siendo pastor de ovejas, ¿no? Seguramente muchas noches durmiendo a la intemperie, capaz que después como soldado también tuvo que pasar varias noches en esa condición, y eso le permitía mucho tiempo para la observación y para la reflexión en silencio, ¿no? Y sin duda el espectáculo del cielo nocturno, las estrellas, los amaneceres, los atardeceres, habían impactado la vida de David. Por eso él, cuando compone esta canción, piensa en eso que es, sin duda, una manifestación de la gloria, de la sabiduría y del poder de Dios. Y él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no?, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David dice que hay un mensaje silencioso en las cosas hechas que hablan de un creador, de la existencia de un creador, ¿no? No puede haber una creación si no hay un creador, ¿eh? Y cada una de las cosas que podemos ver en la naturaleza nos recuerdan y nos hablan de alguien detrás de todo eso, ¿no? Y es un mensaje que es silencioso, inaudible, pero también ineludible, ¿no? Dice David que es un lenguaje que no se transmite con palabras escritas, ¿no? Ahí el versículo 13 es interesante porque dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero después el 4 dice, por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. Hay como un contraste ahí, de un mensaje que no está escrito, que no está limitado por un idioma o por las palabras que una determinada cultura
o sociedad pueden comprender. Es un lenguaje que llega por igual a todas las personas que lo pueden observar. Y al mismo tiempo es un mensaje que deja al observador sin excusa. Es un mensaje ineludible, porque cualquier persona honesta intelectualmente, al ver la creación, ya sea, como dicen algunos, de el microscopio o el telescopio, tiene que reconocer que hay un creador, ¿no? Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos retoma esta misma idea y dice que la revelación de Dios por medio de la creación hace que los seres humanos sean inexcusables. No hay una persona que pueda decir, yo no sabía que había un Dios, porque dice que la revelación, ¿no? Dios se dio a conocer a través de las cosas hechas. Dice el versículo 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? No hay un ser humano que observe la creación que sea capaz de renegar de ese testimonio silencioso pero contundente de la existencia de un creador. Nadie puede decir, como decía la canción de Jaime Ross, nadie me dijo nada, ¿no? El hombre es inexcusable y por haber conocido a Dios, por haber entendido su revelación y haberla rechazado, no tiene excusa. Y eligiendo el camino de la sabiduría propia, ¿no? De la necedad, desde el punto de vista de Dios, es que estamos como estamos, siguiendo un camino de declive y de decadencia espiritual. Ahora, David habla de ese mensaje poderoso de parte de Dios, de la revelación dada a través de la creación, y también enfatiza en los versículos 4 al final y 5 y 6 acerca del sol, ¿no? Ustedes saben que el sol era prácticamente de manera invariable adorado por las culturas paganas que rodeaban a los israelitas, ¿no? Muchas comunidades, muchas civilizaciones adoraban al sol, ¿eh? Pero hay que notar cómo David, si bien le dedica unos párrafos especiales para el sol, no lo está considerando como alguien poderoso o como una divinidad o una deidad, sino como parte de la creación, como un siervo, ¿no? Y lo describe ahí figuradamente como un esposo que sale de su casa, ¿no? El tálamo es la alcoba nupcial, ¿no? Sale contento, con la energía de un gigante para recorrer el camino, ¿no? El cielo nocturno es como la casa, entonces sale cuando amanece, recorre todo el firmamento durante todo el día y vuelve a la noche, ¿no? Es una forma poética de describir este día a día que es también la transmisión de esta verdad que va pasando de un día al otro, ¿no? Es un testimonio que no deja de ser, porque dice que un día transmite esa revelación al día siguiente y al día siguiente y llega hasta cada uno de nosotros, ¿no? El sol también nos habla de Dios. Es interesante, dice acá, que el sol, no hay nada que se esconda de su calor, ¿no? El sol alcanza a todos, ¿no? Y todos lo pueden percibir, aunque no tengan el sentido de la vista, ¿no? Para ver el cielo nocturno, para contemplar las estrellas, uno tiene que poder ver, ¿no? Pero el sol se hace sentir, además, por su calor y por la energía que desprende. Así que es un testimonio de la hora en que Dios nos trata. ¿Se acuerdan que Jesús decía en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Que el sol también habla de esa forma en que Dios se revela. Ahora, pasamos a la segunda parte. Los versículos 7 al 10 nos hablan de la revelación dada por Dios por medio de la palabra o de la ley, que es lo que David se está refiriendo acá, ¿no? Porque si bien la creación es un testimonio suficiente para conocer
la existencia de un creador, ¿no? Uno mirando que hay cosas hechas puede descubrir que hay un hacedor de esas cosas, sin embargo, no permite conocer el carácter o la voluntad de Dios, ¿no? Podemos saber que hay un creador, pero es difícil solamente mirando la creación saber cómo piensa y qué quiere de nosotros. Por eso Dios continuó revelándose a los seres humanos. No solamente dejó el testimonio de la creación, sino que tiene para los seres humanos un testimonio escrito. Dios, como decíamos el domingo, habló a los padres por los profetas y después habló por el Hijo. De manera que Dios se acercó a seres humanos específicos como Abraham, como Noé, como Jacob, como Moisés, y les habló. Y también inspiró a los autores sagrados para dejar escrita su palabra, ¿no? Esta revelación de la cual nosotros nos vamos a concentrar hoy. Y en estos versículos encontramos como 7 descripciones de la palabra de Dios, que prácticamente todas ellas hablan de una cualidad de la Biblia y también una consecuencia de esa cualidad, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? Cada una va describiendo una cualidad y una consecuencia. Vamos a ir mirando lo que dice. Estas palabras que David usa para hablar de la Biblia o de lo que estaba escrito en su tiempo, que era el Pentateuco, no está hablando de una clasificación de que sean cosas diferentes, sino que es un recurso poético, si se quiere, literario, para no repetir siempre la misma palabra, ¿no? Entonces utiliza diferentes términos, pero siempre se está refiriendo a la Biblia, ¿no? o al Pentateuco, lo que nosotros podemos comparar con la Biblia, que era la ley de Moisés. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, ¿sí? Todo habla de la ley. Y ahí David dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esta palabra perfecto se identifica o tiene mucho que ver con algo que es íntegro o que es completo en sí mismo, que no le falta nada o que no puede ser partido, ¿no? Una palabra que se usaba muchas veces para referirse a los sacrificios que se hacían bajo la antigua dispensación, que tenían que ser quemados por completo. Se usa la misma palabra perfecta en los originales. De manera que la Biblia es una integridad, una cosa que tiene que ser considerada en su unidad, gracias, todo completo, cabal, íntegro, ¿tá? También la palabra perfecto habla de algo que está libre de error o de defecto y que por tanto no puede ser objetada. Nadie puede decir nada porque la palabra de Dios es perfecta. Y dice acá que convierte el alma, ¿no? Y esa expresión en otras versiones que estaba consultando, a veces dice reaviva o restaura o da nuevas fuerzas. Y la palabra puede entenderse de esta misma manera, ¿no? Cuando una persona lee la Biblia, puede convertir su alma a Dios, volver a la vida, como dice la Escritura, que cuando alguien cree en Cristo como Salvador personal, nace de nuevo, ¿no? Encuentra otra vez la vida en el Señor Jesús o en Cristo. Pero también la palabra de Dios reanima el alma, como dicen otras versiones, cuando ya somos creyentes y nos toca atravesar algunos momentos de dificultad o de angustia o de incertidumbre. La palabra de Dios trae consuelo, trae paz, ¿no? Trae aliento a nuestra alma. A veces cantamos un coro que decía: tu palabra, mi Señor, me ayuda, cual un bálsamo mi pena calma, deja siempre que a mi lado fluya para mitigar la sed de mi alma. La palabra de Dios cumple esa función, convierte el alma, nos da nueva vida, nos reanima cuando necesitamos nuevas fuerzas. La segunda cosa que dice es que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra fiel quiere decir algo que es digno de confianza, que es digno de ser creído. Nosotros vivimos en una sociedad acostumbrada al relativismo, acostumbrada a las verdades a medias, a los cambios de opinión
a los acomodamientos según de dónde sopla el viento, ¿no? La gente va cambiando para quedar bien con uno o con otro según con quién está. Pero la palabra de Dios tiene una firmeza singular, es inamovible, no cambia, sino que permanece para siempre. Isaías dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia no cambia según las modas, no cambia según las ideologías que están imperando en la sociedad, sino que se mantiene firme en sus convicciones y, por lo tanto, le da al creyente o al que la lee, le da dirección y le da estabilidad, ¿no? Uno siempre puede saber para dónde agarrar si conoce la Biblia, porque la Biblia no cambia. Dice, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y cuando acá habla de sencillo no está hablando de una persona que es de una condición económicamente humilde, o alguien que es campechano en su manera de hablar, o espontáneo para tratar a otros, sino que habla de una persona que es fácilmente influenciable, alguien que es ingenuo, ¿no? Capaz que se puede asociar a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, de aquellos que por su inmadurez espiritual son movidos por todo viento de doctrina que les llega, ¿no? Como no están firmemente asentados en la palabra de Dios, cualquier cosa que escuchan, dicen, qué interesante esto, y lo van llevando de un lado para otro. El que conoce la palabra de Dios es sabio, ¿no? Tiene la firmeza para tomar decisiones. La sabiduría en la Biblia generalmente no está asociada a la inteligencia, a lo que uno puede conocer académicamente o a un grado de estudio determinado, sino a saber vivir en la práctica, ¿no? El sabio es aquel que puede aplicar lo que la palabra de Dios dice a sus decisiones cotidianas. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría está asociada a lo que uno vive? El sencillo, el que es ingenuo, puede encontrar firmeza y puede encontrar sabiduría en la palabra de Dios. Tercera cosa, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La rectitud es la justicia, ¿no? Todo aquello que es justo y bueno es recto, todo aquello que está de acuerdo con la palabra de Dios. Es una forma de describir lo que tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. La palabra también se utilizaba para hablar de algo que era llano, cuando hablaban de un camino fácil de recorrer, de un camino que no era escabroso, que no tenía muchas subidas y bajadas, se hablaba de un camino recto. Y es una expresión que varias veces encontramos en la palabra de Dios. Y es interesante que se utilice porque siempre que pensamos en un camino, también pensamos en un proceso, ¿no? Un recorrido que nos lleva de un punto a otro. El Salmo 23, que David describe a Dios como un pastor, dice que Dios nos lleva, ¿no?, por sendas de justicia. ¿Se acuerdan de eso? Nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre, por sendas rectas, ¿no? Y también hace énfasis en que el destino de esas sendas rectas es la bendición, ¿no? Nos va a llevar a lugares de delicados pastos y aguas de reposo donde podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos quiere dar. Y vieron que dice acá que la consecuencia de conocer la palabra de Dios es la alegría del corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y hay un gozo inherente, ¿no?, que tiene que ver con vivir la palabra de Dios, con hacer lo que Dios quiere y estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Esto no quiere decir que uno no va a pasar por momentos tristes, que no va a enfrentar dificultades o problemas, pero quiere decir que cuando sienta que está haciendo lo que Dios le dice, va a tener paz en el corazón, ¿eh? El Salmo 23 que hacíamos referencia también dice eso, ¿no?, que vamos a pasar por valle de sombra de muerte también, por lugares difíciles de transitar, pero con la presencia del Señor vamos a poder salir adelante. Hay un Salmo 32:11 que dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Hay sin duda una bendición, un gozo en hacer lo que la palabra de Dios nos dice. La cuarta cosa, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, ¿no?
La pureza tiene dos acepciones. Por un lado habla de aquello que es libre de contaminación, ¿no? Que no tiene ningún defecto, ninguna mancha, pero también tiene un aspecto que tiene que ver con la claridad o con la nitidez. Hay alguna versión que dice que el precepto o los mandamientos del Señor son nítidos, son claros. Cuando alguien dice, está claro como el agua, lo que quiere decir es que es una cosa que se entiende absolutamente, ¿eh? Y la palabra de Dios tiene esa cualidad. Es sencilla para que la podamos entender. No es algo que está escrito para un número reducido de personas que están en una élite ahí de eruditos, que solo ellos pueden saber de qué se trata, sino que cualquiera puede entender lo que la palabra de Dios dice. Claro, hay cosas difíciles también, ¿no? Pero lo que Dios quiere decirnos, las cosas importantes que tenemos que entender para entrar o encontrar la salvación, para cultivar nuestra vida de relación con Dios, para buscar la santidad, son claras, ¿no? Jesús decía, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños, porque son sencillas. Y dice que como resultado, el precepto de Jehová alumbra los ojos, ¿no? La palabra de Dios es una luz que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105, que muchos deben recordar de memoria, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahí hay dos figuras que hablan de una luz, ¿no? La lámpara es la linterna, es lo que alumbra las decisiones de corto plazo, lo que permite a una persona caminar en la oscuridad y dar el próximo paso. La lumbrera, las estrellas, hacen referencia a lo que los navegantes utilizaban para encontrar su camino, ¿no? Como todavía se puede hacer ahora. Seguramente le enseñaron a encontrar el sur con la Cruz del Sur, ¿no? Bueno, la lumbrera es lo que marca el camino de largo plazo de nuestra vida. La linterna, la lámpara, es lo que nos permite tomar decisiones cotidianas. Y la palabra de Dios sirve para las dos cosas. Y también es interesante que cuando uno se aferra a la palabra de Dios y vive de acuerdo a sus parámetros, él mismo se transforma en una lumbrera o en una luz para los demás. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿no? Viviendo la Biblia, no solamente tenemos luz nosotros, sino que alumbramos a otros. Quinto, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra, el temor de Jehová, no significa el temor de miedo, sino el temor de reverencia, ¿no? No tenemos razón para tenerle miedo a Dios. Nosotros que tenemos entrada por su gracia delante del trono, que somos miembros de su familia y de su casa. Pero sí tenemos que temer a Dios en el sentido de reverenciar y honrar su nombre, su persona. No es solamente respetar, como podríamos respetar a una persona mayor o a una autoridad, ¿no? Es entender la grandeza de la persona a la que estamos acercándonos, a la que adoramos. Tener temor de Dios es someternos a su palabra, a su disciplina, ¿no? Comprender lo que Dios siente del pecado, ¿no? Y vivir en ese temor es lo que nos lleva a andar en sus caminos y a vivir en santidad. El temor del Señor es limpio o es puro y también nos hace a nosotros limpios y puros si es que lo estamos comprendiendo. El Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el respeto, la reverencia, la obediencia a Dios. Y la sabiduría, ya decíamos, es saber vivir. De manera que si alguien quiere saber vivir como Dios quiere, si quiere vivir en una vida de santidad, en imitación de Jesucristo,
lo primero que necesita es aprender a respetar, a honrar, a adorar, a obedecer a Dios. Y como el Señor no cambia, permanece para siempre. ¿Tá? Su voluntad también permanece para siempre. Y nuestra conducta tiene que guiarse con ese parámetro que es inamovible. Sexto, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra o la expresión los juicios de Dios se vincula a las intervenciones de Dios en la historia, ¿no? Así, cuando Dios habla de juicio, está hablando de algo que Dios hace para recompensar o para castigar alguna cuestión particular en la historia de su pueblo o de la humanidad. Y uno puede, observando o leyendo la Escritura, darse cuenta que esos juicios que Dios ejecuta sobre los hombres son verdaderos, porque son todos justos. Dios no tiene preferencias, no hace acepción de personas, no se equivoca, no ignora nada, por tanto es un Dios perfecto. No es un caprichoso, una divinidad caprichosa de esas que tenían los paganos, que uno no sabía nunca cómo se había levantado ese Dios para ver cómo reaccionaría ese día, sino que siempre mantiene la misma línea. Y uno, conociendo los juicios de Dios, puede también saber de qué manera agradar a Dios y de qué manera evitar ofenderlo. Nos permite saber cómo vivir también. Como resultado, tenemos que aprender a amar y a disfrutar de la palabra de Dios. Acá David no pone una consecuencia, porque con todo lo que ha dicho, ya tenemos bastante como para entender que el creyente necesita conocer, leer, estudiar y vivir la palabra de Dios. Hay un himno, me lo anoté acá, que es el himno 334, que dice: ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios en esta nochecita, de lo que este salmo nos quiere enseñar. La última cosa, ya estamos llegando al final, dice: deseables son más que el oro y dulce más que miel y que la que destila del panal, ¿no? David compara la palabra de Dios con dos cosas valiosas: el oro, ¿no?, la riqueza material, ¿no?, y el oro, dice, el oro afinado, mucho oro afinado. David era un hombre rico, ¿no? Uno lee las crónicas o los libros de Samuel y se da cuenta que había acumulado muchas riquezas. Sin embargo, un comentarista decía: no se conoce a David por la plata que tenía. Nunca se hace referencia a eso. A David se lo conoce porque era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba su palabra. Y también dice después que la Biblia es más importante que la riqueza, pero dice: la Biblia es preferible al disfrute del placer que producen la dulzura de la miel. Tiempo que David escribe esto, no había cosas dulces, no tenía esa multiplicidad de golosinas que hay hoy, no había chocolate, ni había azúcar, ni había nada de todas esas cosas que pueden ser un deleite para el paladar. Lo dulce, por excelencia, por definición, era la miel. Y la miel más pura que se podía encontrar era la que destilaba del panal, la que goteaba ahí. Pero dice David: no hay nada mejor, no hay nada más valioso que la palabra de Dios, no hay nada más disfrutable que conocer los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que buscar la Biblia en primer lugar para nuestra vida. Que ni las riquezas, ni los placeres, ni las cosas que este mundo ofrece nos desvíen de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Menciono solamente algo de los versículos finales que me parece interesante. Dice David: además de todo eso, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David encontraba en la palabra de Dios algo que no encontraba en ningún otro lugar, que era alguien que le señalara sus errores. David era el rey y era el mandamás, y no había personas en su entorno que le pudieran decir: esto que vas a hacer está mal, estás equivocado, estás cometiendo un pecado. Y si uno recuerda todo lo que pasó en el episodio
lamentable episodio de David y Betsabé, se da cuenta que los siervos de David hacían lo que David decía. Le dijeron, ¿quién es aquella mujer? Es la esposa de fulano, tráiganmela. Ninguno le dijo, ¿cómo va a traer una esposa de otro? ¿No? Cuando él mandó por una carta matar a su esposo y que pareciera que había muerto en la batalla, nadie le dijo nada. El que vino fue el profeta Natán, que le amonestó porque encarnó la palabra de Dios. Y David se da cuenta que en la Biblia podía encontrar aquello que le corregía su camino, que le podía amonestar. ¿Y qué necesidad tenemos, hermanos, de dejarnos amonestar? De dejar que la Biblia nos hable al corazón, exponernos a la palabra para que nos muestre nuestros errores, no para tomar una nota mental de eso y seguir como estábamos, sino, como dice Santiago, para ponerla por obra. Termino con un proverbio que dice, Proverbio 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Quiera Dios que entre nosotros pueda haber muchos que tomemos en serio la amonestación de la palabra de Dios. No solamente disfrutar de los textos que tienen promesas y que nos dan fuerza y que podemos poner en cartelitos, sino también aquellos que nos marcan nuestros errores, que como decía Salomón, son como clavos hincados ahí en nuestra carne que nos hacen sentir que hay cosas que están mal y que tenemos que cambiar. Porque en eso, dice David, en reconocer nuestros errores y en guardar o en vivir la palabra de Dios, hay grande galardón. Que Dios bendiga su palabra.